Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la presencia y asistencia de la gente del Instituto Nacional de Perinatología. Y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donador Altruista de Sangre, es un privilegio presentar a una de las figuras más destacadas y respetadas dentro de la medicina transfusional y el banco de sangre. Es la doctora Araceli Malagón Martínez. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en patología clínica, y su trayectoria profesional abarca más de 3 décadas en posiciones estratégicas dentro del Banco Central de Sangre del IMSS de La Raza. Se ha desempeñado como jefa de departamento clínico, subdirectora de promoción y capacitación del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, jefa de educación e investigación de salud, directora médica y finalmente como directora del Banco Central de Sangre. En el ámbito privado, también dirigió el Banco de Sangre del Hospital Ángeles en la Clínica Londres y con esto ha consolidado su prestigio como referente nacional dentro de los servicios de sangre. En el campo académico, la doctora Malagón ha sido profesora de posgrado en Medicina Transfusional, Metodología de la Investigación Científica y Gestión de Calidad, Hematología Clínica, Patología Clínica y Maestría en Medicina. Ha sido titular adjunta de más de 100 cursos de educación continua, autora de programas académicos y formadora de generaciones de especialistas. Su labor docente se completa con la impartición de más de 180 conferencias en foros nacionales e internacionales. Su contribución científica es igualmente notable. Ha dirigido tesis en las áreas técnica médica y de posgrados. Ha participado en 45 trabajos libres en congresos especializados. Destaca su participación como experta técnica en la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en el Comité de Hemoderivados, donde ha contribuido desde el 2001. La doctora Malagón ha ocupado cargos de liderazgo en diversas sociedades científicas, entre ellas la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, donde fue socia fundadora, presidenta y vicepresidenta. Y es miembro activo de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional y de la ISBT. Actualmente se desempeña como experta técnica de la entidad mexicana de acreditación. Y bueno, su trayectoria combina excelencia clínica, visión académica, liderazgo e institucional. Una profunda vocación por la seguridad transfusional y la promoción de la donación altruista. Hoy nos honra con la conferencia magistral Donación Voluntaria, Autosuficiencia y Seguridad Transfusional. Démosle un cálido aplauso, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación inmerecida, pero me encanta estar con ustedes y hablar de esta parte yo creo que es uno de los aspectos en los que nuestro país tiene que trabajar muchísimo, y que por supuesto se requiere, ustedes lo van a ver, se requiere apoyo económico, pero más que nada se requiere el apoyo de toda la comunidad, porque mientras no trabajemos en equipo y trabajemos hacia afuera, no vamos a lograr tener un donador seguro. El donador seguro, pues, es el donador habitual de repetición. Ahorita vamos a ver algunos aspectos que nos van a demostrar por qué es tan importante tener un donador voluntario habitual.
no un donador de reposición, un donador familiar que no es un donador voluntario, es un donador obligado porque se le pide que done para darle un servicio de salud. Entonces, esto es muy grave, de hecho, tiene que ver con aspectos éticos importantes que también tendríamos que estar revisando. Y bueno, pues el título es precisamente Donación Voluntaria Habitual y sus implicaciones en la autosuficiencia y la seguridad transfusional, porque tiene que ver con estos dos aspectos muy importantes. Por supuesto que la autosuficiencia es importante, pero también es importante la oportunidad. Puedo tener el componente y puedo no dártelo, ¿verdad? Con una oportunidad. O sea, esos dos aspectos son muy importantes. Y desde luego la seguridad transfusional pues está por delante de todo, ¿no? Tener el componente sanguíneo suficiente, pero además seguro. Existe este estudio muy interesante de la OMS, vean, que plantea aspectos del 2026 al 2030. Como yo les decía, pues vean aquí en esta gráfica que después vamos a ver más adelante, la donación voluntaria por subregión. En las Américas es una región que todavía no ha alcanzado las cifras óptimas de donación voluntaria habitual y menos de repetición, pero se han aplicado muchos países, la mayoría, y vean México. En estos informes que hace la OMS, siempre hace de manera independiente Brasil y México, porque son los países más grandes que tienen, los países más grandes que se tienen en este continente americano. Y entonces vean México, ahí ustedes lo pueden ver sin que yo les diga más. En 2018, 19 y 20, las donaciones voluntarias, o sea, no tenemos donación voluntaria. Vamos a ver más adelante algunos datos, cómo ha ido creciendo, más bien dicho, no ha crecido, ha tenido un poco crecimiento, a pesar de que sabemos que esa donación, la donación voluntaria, es la donación más segura. Entonces, vean, nos marca que debe haber un suministro, que debe haber un suministro suficiente y seguro. Pero ¿qué fue lo que detectó la OMS en este estudio y en esta publicación que nos está haciendo llegar a nivel de Latinoamérica y del Caribe? Pues vean que hay suministro insuficiente todavía e inseguro. Que la transfusión de sangre es un componente esencial de la atención sanitaria. Para que un país, aunque sea un país pobre, aunque sea un país con la suficiente infraestructura, o que sea un país pobre en sus servicios de salud, siempre tiene que tener los medicamentos esenciales y la transfusión. Los componentes sanguíneos son medicamentos esenciales. O sea, un sistema de salud no puede funcionar si no tiene estos componentes esenciales. Y no nada más son el concentrado plaquetario, eritrocitario, plasma y crioprecipitados componentes sanguíneos esenciales, sino también algunos de los hemoderivados, que también el banco de sangre tiene que ver con la producción de hemoderivados, porque tiene su remanente de plasma, que en nuestro país más o menos el 45% del plasma se tira, el 45% del plasma que no se usa, que se obtiene de la sangre total, se tira. Afortunadamente, aparentemente en nuestro país ya se va a tener el uso de este plasma para obtención de hemoderivados, pero son dos situaciones importantes que tienen que ver con la donación. En esta encuesta, ¿cuáles deficiencias se detectaron? Pues problemas en el suministro y la seguridad, en las políticas públicas, o a veces hay políticas pero no se cumplen. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de varios países de Latinoamérica que ya tienen una donación voluntaria de 40, 50, 60%, cuando nosotros tenemos del 8%, y no nos movemos de ahí. No hay acciones que reflejen que se esté haciendo algo. Entonces, cuando en México se tenía donador pagado,
Ustedes, tal vez algunos de ustedes no lo recuerden, pero la mayoría de donadores se infectaron de VIH y luego de hepatitis C. Entonces, se prohibió la donación voluntaria, la donación pagada, y mejoró muchísimo la seguridad transfusional. ¿Qué es lo que están haciendo ahora los países que quieren tener una sangre más segura? ¿Por qué? Porque están apuntando a una donación voluntaria habitual. Entonces, estos países, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Argentina, recientemente publicaron, así como aquí la norma oficial mexicana, ellos publicaron una iniciativa donde se prohíbe pedir donadores familiares a cambio de un servicio de sangre. Entonces, solamente con esa política ellos han permitido avanzar, y eso se ha hecho en otros países. Entonces, hay problemas en las políticas, se tienen, no se aplican, y luego no hay políticas realmente de cambio, ¿no? En regulaciones, nuestra norma es del 2012 y todavía no sabemos si va a salir la nueva norma, por ejemplo. Tenemos una ley general de salud, pero nos falta la instrumentación de esta, ¿verdad? Con el reglamento. El reglamento es de 1985, por ejemplo. Entonces, vemos todos los problemas que se tienen, gobernanza igual. ¿Cómo creen que los informes que se deben de entregar al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea no los entregan todos los bancos? Solamente alrededor del 70-75% de los bancos hacen el informe, entonces no tenemos una información completa. Entonces, existen una serie de situaciones que detectó la OMS y que México es parte de ese problema. En la financiación sostenible, siempre es lo mismo. Aunque se demuestre que hay costo-efectividad, que es costo efectivo, la inclusión de algún procedimiento, pues resulta de que no hay dinero, ¿no? En la recolección y disponibilidad insuficiente, y lo más importante de lo que vamos a hablar ahora es de bajos niveles de donación voluntaria no remunerada. Existen otros en los que ya algunos bancos, algunas instituciones de salud están entrando, que es en la gestión, en sistemas eficaces de gestión de la calidad, de hemovigilancia. Aquí ya tienen un sistema, pero se tiene que fortalecer y se tendría que tener una hemovigilancia en tiempo real y tomar acciones, ¿verdad?, en base a esa información de la hemovigilancia. Entonces yo les decía, la sangre es un medicamento esencial, está así considerado, ¿verdad?, por la OMS. Vean ahí los 4 componentes sanguíneos que más se utilizan: plasma, plaquetas, eritrocitos y sangre total, son medicamentos esenciales, así como algunos otros hemoderivados que saben que se obtienen pues del plasma, sobre todo, que son sobre todo factor 8 y 9 de la coagulación para manejo de paciente hemofílico, y obviamente las inmunoglobulinas, sobre todo las específicas como la antidel, antirrábica, antitetánica, y las que se utilizan para pacientes como la intramuscular, la subcutánea y la intravenosa. Entonces, esos son medicamentos esenciales. No, la sangre, los componentes sanguíneos son medicamentos esenciales y lo tenemos que tener bien claro, porque debe haber presupuesto y debe conocerlo la gente que maneja los presupuestos. Es un medicamento esencial, la sangre. Entonces, miren, hablando de suficiencia, es algo muy interesante. México está en los países medios altos, así está catalogado. Sin embargo, o sea, deberíamos de tener 18 donaciones por 1000 habitantes, 18 donaciones por 1000 habitantes. Los países altos tienen de 28.9 como promedio, muchos tienen mucho más alto. La mayoría de países de Europa tienen este índice mucho más alto. Entonces, vean lo que Países Bajos, pues 4.5, Medios Bajos 8.5, pero vean, deberíamos de estar como un país
medio alto con 18.2. ¿Y qué es lo que ha ido pasando? Miren, estos son los indicadores de suficiencia que da la Organización Mundial de la Salud. Recomienda como mínimo 10 donadores de sangre por cada 1,000 habitantes para cubrir necesidades básicas. Esto es súper importante. Los que están por debajo de 10 unidades generalmente van a tener una deficiencia muy importante. En esta encuesta, 55 países de estos 168 tenían menos de 10 unidades de donaciones de sangre total. Y el Banco Mundial, vean que dice que con menos de 10 unidades de sangre total por 1,000 habitantes había 22 países de ingresos bajos. O sea, los países de ingresos bajos son los que tienen menos donaciones, o sea, no son autosuficientes. 30 ingresos medio bajos. Y nosotros estamos en medios altos, entonces tendríamos que estar muy por arriba de 10 unidades por 1,000 habitantes. Y vean, hay otro indicador muy importante para que tiene la Commission of Global Surgery para intervenciones quirúrgicas, que dice que mínimo 15 unidades por 1,000 habitantes por año. Entonces, estos indicadores son muy importantes, son indicadores de suficiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si dependemos de donación familiar o de reposición, muchas veces podemos quedar por debajo de estos indicadores. Vemos aquí países de ingresos. Lo que nos dice esta comisión de quirúrgica es que hay países de ingresos bajos que tienen 3.9 unidades por 1,000 habitantes y países de ingresos medianos de 11.7 unidades por 1,000 habitantes. Ustedes están por debajo de estos 15 unidades por 1,000 habitantes. Entonces, para empezar, pues tendríamos que reconocer cómo estamos, ¿no? Primero, ya dijimos, tenemos donadores familiares de reposición, no son donadores voluntarios de repetición, no son donadores voluntarios habituales. Y segundo, podemos estar por debajo de lo que se requiere. A lo mejor mi institución sí tiene lo suficiente, pero estamos viendo de manera global qué es lo que está pasando en nuestro país. Y ven aquí, yo les decía que Brasil y México siempre la OMS los analiza de manera independiente por la población. Son los dos países más grandes de Latinoamérica. Entonces vean ahí cuál el porcentaje de donaciones que tiene Brasil. Tiene 39.5, México 15.6, ¿no? Como por subregión. Y si vemos la tasa de donación, aquí vemos 2018, 19 y 20 en la gráfica de abajo. Vemos como México está en 9.8 para el 2020. Obviamente estuvimos en la pandemia, 2019 empezó, 2020. Sin embargo, hay países que se han repuesto y México va muy lento. Entonces, hablando de indicador, pues en este tiempo estuvimos muy por debajo de los requisitos. Y bueno, ¿cómo vemos la donación de donantes voluntarios, no altruistas no remunerados? A lo largo del tiempo, ven ustedes aquí en esa columna, 2.5, 2.7 en el 2012 y 5.9 en el 2017. Entonces, vean la cantidad de donación voluntaria, altruista, no remunerada. Es realmente, la verdad es que hasta da pena cuando se presenta la OMS y en foros internacionales, porque México siempre está al final de que no se ha hecho realmente, aunque haya una política, o no se cumple. Y todos los bancos de sangre siguen dependiendo. Es más fácil estar dentro del banco y que lleguen los donadores familiares a que tenga que hacer toda una campaña, todo un programa de donación voluntaria, y que obviamente me va a costar dinero y esfuerzo, mucho esfuerzo sobre todo. Y donantes de reposición, que son los que siempre hemos tenido, 94.72. Entonces, para esa fecha, vean, no hablando de qué tipo de donadores, sino en general, para esa fecha, para el 2017, con esa cantidad de donadores del 2017, con la población que se tenía en ese momento, vean, se tenían 2.394 donaciones. Sin embargo, pues
eso fue bajando. Hubo una meseta 2015, 16 y 17 que se tenía una buena cantidad de donadores. Sin embargo, eso fue bajando a raíz de la pandemia y no se ha recuperado. Entonces, el indicador en 2017, 19.2 por 1,000 habitantes. O sea, teníamos un indicador bueno de autosuficiencia. Y bueno, ¿qué pasa en el momento, con la última información del año 2024? Vean aquí, son de 134.4 millones de habitantes que se tienen, un total de donadores de 1.733.000. Entonces, la tasa de donación está en el 12%, 12.9, casi 13 por 100,000 habitantes. O sea, está por debajo de lo que pide la comisión, que pide la asociación quirúrgica. Y lo que dice el Banco Mundial, que debemos de estar por alrededor de 19 o por arriba, como promedio por arriba de 19 para ser un país autosuficiente, y estamos en 12.9. O sea que nos hace falta no nada más mejorar la cantidad de donadores, sino mejorar el tipo de donadores, porque pueden ver aquí que los donadores voluntarios altruistas no remunerados es el 8%. O sea, solamente tenemos el 8% de donadores voluntarios altruistas no remunerados. Y son de primera vez, no son de repetición. La mayoría son de primera vez. O sea, donaron una vez y ya no hubo ese trabajo de sensibilización y para atraerlos. Y donantes de reposición, pues el 92%. Entonces, pues ya así como a manera de conclusión, para terminar de verlo aparte de suficiencia, pues la OMS pide por lo menos 10 donaciones por 1,000 habitantes, la Commission of Global Surgery 15, y vemos que en México pues tenemos 12.9 en el momento con los datos, todos los datos del año pasado. Vean, aquí está también lo publicado por la OMS, que ya lo habíamos comentado, las donaciones voluntarias, ahí está México abajo. Y bueno, vean, Brasil, a pesar de que tiene casi el doble de población que nosotros, pues ellos están en más del 60% de donadores voluntarios. Son donadores voluntarios que no voy y lo presiono al donador para que done porque necesita un servicio de salud y que muchos de ellos ya son de repetición. Vemos ahí la mayoría de países, México es el último lugar. Y pues obviamente somos los que tenemos mayor donaciones de reposición, están en la gráfica de abajo, vemos que la mayoría de nuestras donaciones son de reposición. Y estamos acostumbrados a trabajar así. Necesita una transfusión, que el familiar que vaya a donar, necesita una cirugía, que vaya a donar el familiar. Y así no se maneja en el mundo. México así lo está manejando, porque no ha trabajado para mejorar sus donadores. Porque no nada más estamos hablando de suficiencia. Segundo, estamos hablando de seguridad. Los países de Europa hacen detección de ácidos nucleicos para la mayoría de sus marcadores, pero sin que lo hagan, tienen un riesgo residual de transmisión de enfermedades infecciosas por transfusión, prácticamente algunas veces hipotético. ¿Por qué? Porque sus donadores son donadores voluntarios y la mayoría son de repetición, o sea, no son de primera vez. Y ellos están trabajando no para tener donador voluntario, sino para que su donador voluntario sea de repetición y no deje de estar donando. Entonces, ahí es el punto más importante. Bueno, la suficiencia es importante, pero también es importante, muy importante, la seguridad. Entonces vamos a hablar de seguridad. Ustedes saben que cada vez la sangre ha sido mucho más segura, con nuevas pruebas de laboratorio, la selección del donador. La selección del donador en nuestro país es excelente, porque en muchos países no la hace un médico de manera dirigida. Que agarra muchísima experiencia en hacer el filtro. Tenemos la autoexclusión y la autoexclusión por terceros y las pruebas de laboratorio. Cada vez
tenemos un menor riesgo. Pero, como yo les decía, el riesgo cero no existe. Ni siquiera con los hemoderivados. Cuando ustedes ven un hemoderivado, un factor 8, un factor 9 hemoderivado, ven ahí en su último párrafo que la transmisión de algún agente por transfusión no se garantiza. Siempre hay un riesgo, ni con un hemoderivado que por lo menos tiene 2 procedimientos de inactivación o eliminación viral. ¿Por qué? Porque ni la sangre ni el hemoderivado son 100% seguras. Por eso siempre va a haber la posibilidad de un riesgo de transmisión de agentes infecciosos y de otros riesgos. Entonces, por eso el riesgo versus el beneficio, ¿no? Siempre se tiene que poner en la balanza el riesgo versus el beneficio. ¿Y qué es lo que tiene que ver con estos donadores? ¿Por qué la seguridad es tan importante? Porque lo más importante en esta seguridad es la incidencia y la prevalencia, obviamente de todos los marcadores, pero del virus de la hepatitis B, C y el HIV son fundamental. Si yo tengo una prevalencia alta, el riesgo residual de transmisión de infecciones transmitidas por transfusión va a ser mayor, aunque mi sangre sea negativa, porque puede tener un periodo de ventana, aunque mi examen médico haya sido que no tiene ninguna conducta de riesgo, etcétera, voy a tener mayor riesgo. Y ahorita se los voy a demostrar con algunos estudios. Donador familiar de reposición es el que tiene más riesgo. Y hay estudios que lo demuestran. ¿Por qué? Porque no es el donador ideal. De este donador familiar de reposición podemos empezar a trabajar a tener un donador voluntario, ¿verdad? Que se haga un donador voluntario. La mayoría, si llegamos a tener de repetición, son de primera. Si llegamos a tener donadores altruistas, ¿qué creen? Solamente donan una vez. No hacemos el trabajo de que continúe y que siga siendo mi donador mucho más seguro. Entonces, donador de repetición en México ni siquiera se reportan cuando piden las informaciones, porque los bancos de sangre son los que mejor información tienen a nivel de la OMS, de la OPS, y siempre México pues no tiene donador de repetición. No tiene. Y aparece ahí que no hay. Todos son donadores obligados de reposición. Otra cosa que es muy importante es la duración del periodo de ventana, la categoría de la prueba y de la sensibilidad analítica, de la cinética de la replicación del virus durante la infección temprana. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Es decir, si yo únicamente hago anticuerpo o antígeno o hago combo, voy a tener mayor o menor seguridad. Si es una prueba de ELISA, si es una prueba de CLIA o de ECLIA, pues cada una va teniendo mayor sensibilidad. En los bancos de sangre las pruebas son muy sensibles, muy sensibles, pero tienen menor especificidad que una prueba diagnóstica. Por eso muchas veces la gente sigue donando para hacerse una prueba, porque saben que las mejores pruebas, las más sensibles, las tienen los bancos de sangre. Siempre. La prueba más sensible que hay para estos agentes es la que tienen los bancos de sangre. Y la prueba de NAT, ya sea que si se hace prueba de detección de ácidos nucleicos o de muestra individual o de minipool, también tiene sus diferencias. Y tenemos otra cosa muy importante que es los donantes con hepatitis B oculta o C oculta. Porque no vamos a hablar mucho de ello, pero solo quiero decirles que en México sí tenemos hepatitis B oculta y que la mayoría de veces no la vamos a detectar con la detección de antígeno de superficie para la hepatitis B. Cuando se empezó la prueba de detección de ácidos nucleicos, se creía que lo más importante era para hepatitis C, que nos iba a disminuir el periodo de ventana importantemente, pero ¿qué creen que pasó a nivel mundial? Que no fue así. Lo que más ha detectado son periodos de ventana y hepatitis B oculta para el virus de la hepatitis B. Porque no lo sabíamos, porque no se hacían pruebas de ácidos nucleicos. Ahora que la mayoría de bancos, muchos bancos hacen ácidos nucleicos con una gran sensibilidad analítica, que es porque los pacientes con hepatitis B oculta tienen muy baja cantidad de antígeno de superficie de virus,
Entonces, ahora nos damos cuenta y ahora los resultados es la evidencia de que ha sido de mayor utilidad para el virus para detección del virus de la hepatitis B. Y hepatitis C oculta, que en México sí hay un estudio muy interesante, donde vemos que también tenemos hepatitis C oculta. Las mutaciones no detectadas por las pruebas de laboratorio es otra parte del riesgo residual. ¿Por qué? Porque todas las mayoría de pruebas se hacen con tecnología en otros países, con genotipos de otros países. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber pues cuál es la mutación, ¿verdad? Que tenemos más frecuente, tenemos que estar revisando y entonces ver que nuestra población y que nuestros donadores pudieran ser detectados con esas mutantes que tenemos en nuestra población. Porque las pruebas se hacen con otros genotipos. Acuérdense que, por ejemplo, para el virus de la hepatitis C, sobre todo es muy particular que nosotros tenemos prácticamente en México y Centroamérica tiene otros genotipos y las pruebas diagnósticas, incluso las vacunas y todo lo que tenga que ver con eso, pues se hacen con otros genotipos virales. Y errores obviamente de laboratorio. Entonces todo eso tiene que ver con la seguridad. Ya vimos la autosuficiencia, ahora que la seguridad. Y que vean, estas dos gráficas a mí me parecen importantísimas, porque vean, es el HIV, la prevalencia de HIV, punto 25. En esa nos ubicamos. La parte de abajo es nuestra prevalencia en el 2024. De 1.733.04 donadores que se tuvieron, la prevalencia fue de 0.21. Es muy alta. ¿Saben cuál es la prevalencia de la población general? Siempre ha oscilado entre 0.2. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un donador filtrado, que ya se le hizo el examen médico, que se filtró, bla, 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 y tenemos esas prevalencias? Para hepatitis B, 0.22. Si nosotros somos un país de medio alto, acá por donde está la segunda cifra, pues no nos comportamos desde el punto de vista serológico como un país medio alto. Nos estamos comportando como un país medio bajo o como un país de ingresos bajos. Entonces, no hay congruencia. ¿Qué está pasando? ¿No? Tenemos un mayor riesgo de acuerdo al país que somos. De acuerdo a nuestros ingresos. Entonces, vean ahí, 0.25 para VIH estamos ubicados en medio bajo. 0.17 es el único donde estamos en el medio alto, en un país de ingresos medios altos. 0.29 para hepatitis C es el medio bajo y vean, nosotros estamos 0.43, o sea, tenemos casi un donador positivo, un donador positivo por cada 200 donadores. Tenemos, y obviamente sífilis sí es un problema en el mundo, ¿no? Que se han incrementado las prevalencias y que tiene que ver también con la prueba que se realiza, etcétera. Entonces, vean, este es un anterior donde no estábamos tan peor. Estábamos comportándonos como país de ingresos medios altos en hepatitis B y en hepatitis C. Sin embargo, pues nos estamos quedando atrás. ¿Por qué? Pues porque no estamos teniendo nuestros donadores voluntarios de repetición. No son ni voluntarios ni menos de repetición. ¿Y por qué? Porque nos estamos quedando atrás, porque muchos países ya, desde el 2011, 2010, hacen detección de ácidos nucleicos para disminuir el riesgo transfusional. Y hay estudios y lo han demostrado que tenemos un riesgo alto. Entonces, ahorita les voy a presentar el riesgo. Claro, la sangre es muy segura. Estamos hablando de 1 en 1.000.000, de 1, etcétera. Pero riesgo, efectividad, ¿desde cuándo debimos haber tenido pruebas de detección de ácidos nucleicos? Porque a veces pedimos la sangre y como tiene el estudio de los anticuerpos y del antígeno de superficie, pues pensamos que ya es sangre segura. No. Por eso a mí no me gusta ni siquiera eso que le ponen sangre segura. No, es sangre con control de calidad, pero no tiene algunos estudios que deberíamos de estar haciendo en este momento.
Esta es la prevalencia que tenemos. Vean ahí por institución, pues no tiene mucha diferencia. Vean, el IMSS tiene 0.47 de hepatitis C. Servicios, bueno, aquí están todos metidos, ¿no? Ahí en el primero pues está el Instituto Nacional de Perinatología, en el primer renglón, está ahí ubicado. Que por cierto hace anticuerpo core, que es muy bueno. Este banco de sangre hace anticuerpo core, eso es extraordinario, porque la mayoría de bancos de sangre no hacen anticuerpo core y como yo les dije, es la única manera, si no hacen detección de ácidos nucleicos para hepatitis B, de detectar hepatitis B oculta. Y donde hay población de donadores que son de fuera, que son foráneos, hay más posibilidades de que se pueda tener y que no podamos detectar un donador con hepatitis B oculta. Entonces, vean, aquí está el porcentaje de donación que hay, de donación altruista o donación voluntaria. Vean, está muy por debajo en cada institución. Vean, 1, en los SETS 11.3. Los SETS deberían de estar trabajando con pura donación voluntaria de repetición. El IMSS 1. Y entonces donde se encuentra el IMPER, pues tiene el 8.6, que es lo que tiene actualmente, alrededor del 8%, su hospital. Y vean abajo, pues está, otra vez, nada más para comparar, ya en general, pues que estamos en la lona en esta parte. Tenemos fortalezas, pero hay que trabajar en mejorar la seguridad. Entonces, vean, estos son algunos ejemplos recientes, porque hay muchos ejemplos antiguos, donde desde el 2011, 10, 12, 13, se demostró claramente que no se tienen que tener donadores familiares de reposición, sino se tiene que trabajar con donadores voluntarios habituales. Y vean, este es un así ejemplo pequeñito. Vean aquí, es un estudio de Australia. Ahí está la referencia para quien quiera consultar. Es un trabajo muy bonito. Y vean aquí las donaciones de primera vez. Casi Europa tiene muy poquitas donaciones de primera vez y la mayoría son de repetición, o sea, son donadores voluntarios de repetición. Y ellos con lo que están ahora luchando es que algunos que están perdiendo muchos donadores voluntarios, se quedan en primera vez. Entonces ese es el problema ahora para ellos, para muchos países, cuando nosotros no hemos podido tener donadores voluntarios ni de primera vez, son voluntarios, donadores familiares. Entonces, vean, 501 donadores de primera vez y los donadores de repetición pues son la mayoría. Y vean la prevalencia, 51.1, por ejemplo, para hepatitis C, por 100,000 donadores, y si son donadores de repetición, 0.67 por 100,000 donadores, no por 100 como nosotros lo tenemos, ¿no? Que es 4.45%, no, aquí estamos hablando de 100,000 donadores, que es la tasa en cómo se saca para sacar la tasa, aquí en prevalencias de donadores. Y vean aquí, este es un artículo viejo que yo les decía que, bueno, para ver cómo desde tanto tiempo atrás se ha trabajado. Y aquí, por ejemplo, yo les puse el de hepatitis C, cómo son donadores de Inglaterra, que son ellos prácticamente el 90 y tanto % de sus donadores actualmente son donadores voluntarios de repetición, o sea que han donado por lo menos en 2 veces o más, que donan 2 veces o más al año. Entonces, vean aquí para hepatitis C, vean donadores nuevos donadores, ND, por 100,000, vean, es de 1.72 y donadores de repetición 0.28. Si nos vamos al antígeno de superficie, en el primer rubro, vean, de repetición 0.37 y 1.33. Y para VIH 0.35 de repetición y
para donadores nuevos, 0.80, o sea, la prevalencia es mayor. Y esto es también, eso es muy claro que a mayor prevalencia o mayor incidencia, el riesgo de transmitir alguna enfermedad infecciosa por transfusión, pues por supuesto es mayor. Mayor prevalencia, mayor riesgo. Vean aquí las donaciones, aquí por ejemplo en Canadá, vean también donadores de primera vez y donadores de repetición. Donadores de primera vez es el 9.8, o sea, ellos tienen puros donadores voluntarios y 9.8 son de primera vez. Los quieren ir a disminuyendo, que tengan cada vez menos donadores de primera vez. Y los de repetición son 90.2. Y vean en los donadores de primera vez la prevalencia. La prevalencia para HIV, pues ahí se ve que no impacta, pero para hepatitis C, vean cómo impacta. 2 versus 36, o 0.3, porcentaje 47.8 de primera vez. Para hepatitis B, vean, también, 3 versus 35, 0.4 versus 46.5. Y HTLV, que ustedes también lo hacen, qué bueno que lo hacen, porque en nuestro país, como siempre, no se ha aceptado que se haga. Es el único país que no hace HTLV 1 y 2. Así pasó con Chagas. Es que no hay Chagas. Y resulta que después de mucha lucha se logró que se histamizara para Chagas y la mayoría de pacientes con Chagas, ¿quién creen que los diagnostica? El banco de sangre. ¿Por qué? Porque el banco de sangre es un sensor epidemiológico. Y decían que no había y que no había. Y vean ustedes los reportes de Chagas y vean cuando se asocia a enfermedades, sobre todo cardiovasculares. Entonces, HTLV es muy importante para el mundo, sobre todo para Latinoamérica y para el mundo. Y bueno, pues resulta que aquí en México tampoco. Vean aquí el riesgo residual. Yo les decía que la prevalencia o la incidencia, si son donadores de repetición es incidencia, si son donadores de primera vez es prevalencia. Pero con cualquiera de las dos se saca el riesgo residual. Y vean el riesgo residual estimado para esta población de Canadá, que tiene la mayoría donadores de repetición, no tiene donadores obligados, de familiares de reposición, no. Estamos hablando de donadores voluntarios. Vean, para HIV, 1 en 12.9 millones de donaciones. Ese es el riesgo residual. O sea, van a transmitir más o menos un VIH por 12.9 millones. Hepatitis C, 1 en 27.1 millones. Y hepatitis B, 1 en 2.0 millones de donaciones. Que es el que más alto, a pesar de este país hace pruebas aparte de las de serología, hace pruebas de ácidos nucleicos para HIV, para hepatitis C, para hepatitis B y también, ¿qué creen? Para hepatitis E. Muchos países hacen para hepatitis E, porque ha sido un problema. Como este hospital que tiene población de riesgo, neonatos, mujeres embarazadas, es una población de riesgo para hepatitis C y porque la hepatitis C sí se transmite también por transfusión. Entonces vean el riesgo residual, ya hablando de riesgo residual, de acuerdo a la prevalencia en el Reino Unido. El Reino Unido tiene información cada año maravillosa. Seguramente los banqueros que están viendo o la gente que sabe de hemovigilancia, pues conoce muy bien estas cifras. Vean, en el show del año pasado, vean cuál es de acuerdo a su prevalencia, vean cuál es el riesgo, en 1.8 donaciones por año, pueden transmitir un hepatitis B, o sea, es el riesgo estimado. Para hepatitis C, cada 50 años, con las pruebas que hacen y con el tipo de donadores, es posible que transmitan cada 50 años una hepatitis C. Y para HIV, cada 10 años. Que para hepatitis C prácticamente es hipotético. Ellos no han tenido transmisión de hepatitis C desde hace muchísimos años porque tienen donadores voluntarios de repetición y porque incluyeron las pruebas de ácidos nucleicos a su
a sus, ¿cómo se llama? A su escrutinio del donador. Entonces, tiene que ver la prevalencia, por supuesto que, ¿y con qué tiene que ver la prevalencia? Pues con el tipo de donador que tengo. Entonces, si quiero seguir con donador de reposición familiar, pues voy a tener altas prevalencias y voy a tener más riesgo de transmisión por transfusión. Vean aquí, esto es importante que se los comente para que se vea la importancia. Nosotros seguimos haciendo en la mayoría de bancos de sangre solamente estudios serológicos, no de biología molecular. Y entonces vean los periodos tan grandes de ventana. Vean ahí, por ejemplo, para hepatitis C, que nada más se hace anticuerpos, detección de hepatitis C, el periodo de ventana es de 60 días. Entonces, si un individuo está con una condición de riesgo para hepatitis C, no lo vamos a poder ver en los primeros 60 días. Y si de que inició la infección, y si miente en el examen médico porque lo estamos obligando, si no donas, no esto, no lo otro, bla, bla, bla. A lo mejor aquí no es tan estricto, tan obligatorio, no lo sé, pero hay muchos lugares que tus 10 donadores o no te programan la cirugía, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy grave, lo que pasa en México es muy grave, porque no nada más es no ético para el donador, sino va en contra de la seguridad transfusional. Para hepatitis, para VIH, en México se hace la prueba de combo, la que dice ahí AGAC, anticuerpos y antígeno, y tiene un periodo de ventana de 16 días, pero vean cómo se acorta, prácticamente se va a 2 días o 3 días el periodo de ventana. La hepatitis C prácticamente se va de 2 a 6 días el periodo de ventana si se hace una prueba de ácidos nucleicos. Y la única que sigue teniendo problemas largos de periodo de ventana, pues es la hepatitis B. Si nada más hacemos antígeno de superficie, pues ahí tienen. Cada vez hay mejores pruebas de antígeno de superficie. Se ha disminuido los 32 días de periodo de ventana, pero si nos vamos a pruebas de detección de ácidos nucleicos, pues se va como a 10 días. Entonces, si tuviéramos pruebas de ácidos nucleicos, que para fortuna de ustedes ya tienen el equipo para tener una sangre con estudios de ácidos nucleicos, espero que pronto la pongan en marcha y lo van a demostrar con sus resultados cómo van a disminuir el riesgo de transfusión. Pero ¿esto con qué tiene que ver con estos virus? Pues con la eficiencia de replicación viral. El virus de la hepatitis C, ustedes pueden ver ahí lo que dice, se replica muy rápido, entonces con una prueba de detección de ácidos nucleicos yo lo voy a ver muy pronto. Entonces me va a cortar el periodo de ventana para HIV, son de 20.5 horas, pero la replicación del virus de la hepatitis B es muy lenta, entre otras cosas también tiene que ver, y por eso es que sí se reduce el periodo de ventana si yo hago una prueba de ácidos nucleicos, sin embargo sigue siendo importante. Por eso es que en muchos países hacen antígeno de superficie, anticuerpo core y detección de ácidos nucleicos virales para el virus de la hepatitis B. Entonces, es el estudio que en los países desarrollados y de altos ingresos siguen teniendo. Pero ellos han demostrado que si quitaran la prueba de ácidos nucleicos, prácticamente seguirían teniendo una gran seguridad transfusional. ¿Por qué? Porque tienen donadores habituales de repetición. Entonces, esos donadores van siendo cada vez más seguros. Y ¿todavía tengo tiempo? Ok. Entonces vemos este estudio que es indiscutible, las pruebas, duración de periodos de ventana. Aquí vemos la prueba de anticuerpo para el virus de la hepatitis C. 60 días. O sea, si yo nada más estoy haciendo anticuerpo para el virus de la hepatitis C, tengo 60 días de periodos de ventana. Si se infectó el donador, si no se dio cuenta, si no quiso decirlo, bla, 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 60 días de periodos de ventana. No lo voy a detectar en el laboratorio, aunque tengo la mejor prueba. Yo les decía que las mejores pruebas que hay son las de banco de sangre y las que tienen mejor control de calidad.
y se los demostramos en el mundo, porque tiene controles débiles positivos, etcétera. Tiene muchas cosas que no tiene una prueba diagnóstica. El virus de la hepatitis B, para el antígeno, 42 días, que en realidad actualmente es menor, aunque vean, este es el comité de expertos de estandarización biológica de la OMS, no es del 2017, entonces aquí habría que ver, porque ya el periodo de ventana para antígeno es menor, pero bueno, sigue siendo importante. Si solamente hago antígeno de superficie, vean cómo se abate si me voy a la detección de ácidos nucleicos. ID, NAT, es muestra individual, y pool, si hago pool de detección de ácidos nucleicos. Entonces, por supuesto, dice, no, es que no es lo mismo si yo hago muestra individual que si hago pool. Si hago pool voy a diluir, aquí y en China. Entonces, siempre es mejor la muestra individual. Claro, es mejor hacerlo, aunque sea pool, ¿verdad? Y para hepatitis C, vean, se va de 60 días, se va a 5 a 3 días, dependiendo. Entonces, pues es muy importante las pruebas que hacemos. Es muy importante el donador. No sé, espero haber sido muy claro, porque yo sí quería dejarles muy claro esta parte del compromiso que tenemos para convertir nuestros donadores familiares a donadores voluntarios. Y eso no se puede hacer si no salimos del banco, si no colabora todo el hospital, si no vamos a la comunidad, si no aterriza y si no hay financiamiento para muchas cosas que se necesitan de mercadotecnia, etcétera. En México empezamos en el 2007 con detección de ácidos nucleicos. Para junio del 2020 se tenían, antes de junio, el 26.6% ya se estudiaba en nuestro país con detección de ácidos nucleicos, y para 2020, después de la licitación que se ganó para que se hiciera, ya en muchas otras organizaciones, el 48.46% de la sangre ya debía de estar estudiada con NAT. Muchos centros estatales, el Seguro Social, etcétera, hacen su prueba de detección de ácidos nucleicos. Miren, este es el riesgo residual que se tiene. Vean, este es del 2011. Estados Unidos, para haber hecho uno en 900,000. ¿Ya vieron el de México? Uno en 9,000 a uno en 161,290. El de hepatitis C. Uno en 1,600,000. El VIH, uno en 1,900,000. El de hepatitis B siempre ha sido el más alto, uno en 180,000. Y vean el de México. O sea, estas son publicaciones que existen y que en realidad no ha variado mucho del 2011 a la fecha. Seguimos teniendo no donadores voluntarios de repetición y seguimos mucho haciendo no tener detección de ácidos nucleicos. Sí ha mejorado la serología, ha mejorado muchísimo la sensibilidad analítica de las pruebas. Este es un estudio, el de abajo es un estudio que nosotros hicimos en La Raza, que en 248,118 donadores, si vean el riesgo residual que tuvimos cuando implementamos NAT. Nosotros a partir de, bueno, nosotros no, porque yo ya no estoy ahí, pero siguen haciendo NAT para todos los donadores desde esa época, y vean el riesgo residual de 0.015, o sea 1.5 por 10,000. 7.7 por 10,000 para hepatitis C y 1.1 para hepatitis B. Ese es el riesgo. Es un estudio que hicimos con, obviamente, viendo la detección de ácidos nucleicos. Entonces, el primer corte que se hizo, vean aquí lo que de la encuesta de los países que hacían NAT en los primeros 10 años, del 1999 a 2009, pues si se fijan, yo lo que quiero aquí enseñarles es cómo la gran cantidad de periodos de ventana, es esta columna, la cuarta columna que dice NAT, solo positivos, o sea, no se detectó el anticuerpo.
vean la cantidad. Y lo que más se detectó en el mundo no fueron hepatitis, periodos de ventana para hepatitis C, fueron para B. Si se fijan, es 1884. ¿Por qué? Porque muchos antígenos de superficie están en un título muy bajo, hay hepatitis B oculta, y entonces vean lo que ha sucedido en el mundo. Pensábamos que por el periodo de ventana tan grande que tiene el virus, cuando se infectan por el virus de la hepatitis C, iba a ser el mayor número de periodos de ventana, no fue así. Entonces, por eso muchos países que ya habían quitado anticuerpo core para el virus de la hepatitis B han regresado y lo tienen ya como obligatorio también. Vean aquí el rendimiento de NAT, esto es los siguientes 10 años. Rendimiento de NAT es los periodos de ventana que se han tenido por continente. Norteamérica, 614. Ahí arriba se ve 179 millones de unidades estudiadas con NAT. Para hepatitis B, 124, que no refleja aquí en nuestro continente lo que se ve a nivel mundial, porque nuestro continente, el continente europeo tiene prevalencias más altas, el asiático más altas para el virus de la hepatitis B. Y para HIV, pues ahí pueden ver ustedes también el rendimiento para Norteamérica, 108. Periodos de ventana. Cada vez menos porque tienen donadores voluntarios de repetición. Esto es un corte que hice revisando hasta el 2019. Ahora ya hay mucho más periodos de ventana detectados en nuestros donadores, porque pues ya es un porcentaje mayor con el que se estudia la sangre en nuestro país. Vean ustedes ahí todos los periodos de ventana, inclusive hepatitis B oculta. Nosotros fuimos de los primeros en la raza que detectamos hepatitis B oculta, ¿no? Y vean todos esos casos publicados. Ahí están las publicaciones. Y pues ya como conclusión, prácticamente lo que dije al principio. La transfusión es esencial, es un componente esencial de la atención sanitaria. Es un medicamento esencial, la sangre. Los hemoderivados, ¿cuáles? Factor 8 y factor 9, y las inmunoglobulinas específicas. Hay que trabajar en el suministro y la seguridad. Ya vimos que ahorita estamos por debajo de la autosuficiencia y nuestra seguridad pues tiene prevalencias muy altas. Políticas, regulaciones y gobernanzas, ya lo dije. Financiación sostenible, nunca hay para el banco, nunca hay. Nosotros llevamos ese trabajo que les digo, lo llevamos a la Cámara de Senadores para que se autorizara el presupuesto a nivel nacional en el 2012 para detección de ácidos nucleicos, porque no hay duda de que se tiene que tener. Pero, ¿qué creen? Lo aceptó la Comisión de Salud, era un gastro el que estaba como senador, bla, 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 y llegó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y le dio un plumazo, y ya, así quedó el trabajo que nos costó mucho demostrar. Lo de abajo ya les había comentado. Hay desafíos, la OMS nos marca estos desafíos, pero los más importantes son el 2, suministros insuficientes de productos sanguíneos seguros y eficaces. Aquí está en este desafío 2 lo más importante. Tiene que haber servicios de transfusión bien estructurados. Todo el mundo quiere tener su banco. Eso no sucede en el mundo. Los mejores países que tienen una garantía de calidad, un menor riesgo, tienen 12 bancos en todo el país. Aquí solamente el Seguro Social es el que más o menos está regionalizado, pero aquí todos tienen su banquito. Todos los institutos nacionales tienen su banquito. Todos quieren tener, ¿no? Eso es gobernanza, eso es muchas cosas. Los servicios de transfusión están basados en la donación no están basados en la donación voluntaria de sangre no remunerada, sino están basados en la donación familiar de reposición. Y bueno, lo de abajo dice, los países con sistemas de salud
y programas de sangre menos desarrollados, incluidos muchos de los países de ingresos bajos y medios, dependen de la donación familiar o de reemplazo. Ya vimos que no todos, ¿verdad? Porque Brasil va muy bien, Argentina, si vemos a Argentina, extraordinaria. Ellos son los últimos que acaban de sacar su iniciativa de no se puede pedir donador a un individuo que va a recibir atención médica. El banco de sangre y los servicios de salud son los responsables de trabajar para que se tenga un donador voluntario, habitual y que es más seguro. O sea, se tienen dificultades para mantener un suministro estable, lo que provoca escasez crónica. Y luego hacen las campañas el mismo día, el 14 de... ¿Por qué este tema me invitaron? Pues porque precisamente fue el Día Mundial del Donador de Sangre y en todo el mundo se reconoce la labor tan importante que tiene el donador. No es para que sangremos 20,000 donadores y después no sepamos qué hacer con esa sangre. Es para capacitar. Claro, si se requiere, por supuesto hay que hacerlo, pero es para educar, para concientizar. Todos los trabajadores de la salud tienen una responsabilidad, todo el hospital, para mejorar este proyecto. De hecho, el Comité de Medicina Transfusional, los que están dentro del Comité de Medicina Transfusional, tendrían que estar trabajando para este programa, porque bien lo dice el comité. El comité no es para... A veces los comités dicen que no sirven, este sí sirve. Y uno de los puntos que tiene que trabajar es cómo le voy a hacer para convertir mis donadores obligados o familiares a donadores voluntarios y luego de repetición. Entonces, y bueno, con esta me despido, con esta pintura de Diego Rivera maravillosa que está en La Raza, que si no la conocen tienen que ir a verla. Ahí está la medicina actual, la medicina tradicional y está ahí la transfusión, por ahí la pueden ver, que está ahí la transfusión. Y bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a la doctora Malagón su presencia y pues con estas palabras invitarlos a todos al Banco de Sangre, a la donación altruista. Estamos de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana los recibimos. Concluyó la semana, hace 2 semanas, nuestro maratón de donación altruista. El 8% de que habla la doctora del Banco de Sangre es gente del instituto. Solamente el 8% de todo el instituto acude a donar únicamente cuando hay campaña. Todo esto que estamos haciendo es una pena que haya poca gente. Todo esto se hace justo para concientizar tanto al personal médico como al administrativo. Las puertas siempre están abiertas, hacemos lo posible y agradecerles. Gracias. Muchas gracias.